Hola y bienvenidos a este cuarto podcast. Mi nombre es Gabriel de Tradimo y hoy quiero hablarles de algo que quizás no todos conozcan y que es muy amplio. Se trata de qué tipos de activos financieros tenemos a disposición a la hora de realizar nuestras inversiones. Para este tema normalmente se nos podrían ir horas hablando, porque cada vez aparecen más clases o clasificaciones, aparecen también diferentes subyacentes, etc. Pero vamos a definirlo de dos o tres formas diferentes. Una de ellas sería lo que es dentro de un mercado regulado. Posteriormente, podemos definirlos en los diferentes activos financieros que existen dentro de un mercado no regulado. En un mercado regulado, sobre todo, tienen prioridad o digamos que es lo más usado por parte de la mayoría de los inversores en el mundo entero, sobre todo aquellos de perfiles mucho más conservadores, y nos referimos a la renta variable, lo que se suele denominar acciones, o sea, lo que es una empresa cotizada mediante acciones que ponen a disposición en un determinado parquet se le denomina a las bolsas de los diferentes países, sus precios de cotización que se basan en la ley de oferta y demanda. ¿Por qué son regulados? Porque todas estas empresas cotizadas suelen estar sometidas a reglas de conducta, a reglas también de comportamiento para mantener un equilibrio y para mantener un cierto orden dentro de lo que es el intercambio entre inversores que quieren vender y aquellos que quieren comprar. Y esto lo hace un regulador oficial en cada uno de sus países. En el caso de los Estados Unidos de América, hablamos de la SEC. En el caso, por ejemplo, del mercado alemán o para Alemania, hablamos de BaFin. En el caso de España, hablamos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que sería la CNMV, y así sucesivamente en los diferentes países. Esto da, por supuesto, cierta tranquilidad a los inversores, pero no da ninguna garantía de que a veces también este tipo de activos financieros o este tipo de empresas cotizadas tengan comportamientos demasiado ordenados todo el tiempo. De hecho, años atrás, en algunas de las últimas crisis que hemos tenido, como por ejemplo la bancaria en el año 2008, originada a lo largo de 2007 por aquella ola de los Estados Unidos con las subprimes, en aquel momento los mercados no paraban de caer, o sea, los precios de las acciones no paraban de caer. Y es cuando estos reguladores tomaban medidas tales como, por ejemplo, prohibir operativa mediante préstamo de títulos, o sea, apertura de cortos para determinadas compañías, como por ejemplo el sector bancario en el caso de España y en el caso del mercado alemán en algún momento también. Es en estos momentos donde, por ejemplo, una acción puede sufrir una altísima volatilidad. Ya hemos hablado en el podcast anterior a lo que era la volatilidad, y sufre, por ejemplo, determinadas caídas en un día. Hablamos de un 5, 6, 7% de caída. En algunos casos, lo que hace el regulador, en este caso, la redundancia, en algunos casos lo que se suele hacer es suspender el título de la cotización hasta que se estabilice dicho título, o sea, que se vuelva a regularizar, que haya un poco de calma o que se calme este pánico que está ocurriendo para tranquilizar a los inversores también y de esa forma retomar la cotización, que a veces se suele hacer en el día, minutos más tarde, segundos, horas, etcétera, para que todo vuelva a su cauce normal. A veces las suspensiones de estos títulos por diferentes motivos, en algunos casos, por ejemplo, porque se convoca de forma urgente una conferencia de prensa de una empresa cotizada y ante el temor de determinados movimientos bruscos de la acción se suele suspender por algunos segundos o minutos, quizás antes, durante o después de dicha conferencia. Esto ha sucedido, esto sucede, no muy a menudo, pero sucede, y es ahí cuando los reguladores están para velar por este comportamiento un poco en equilibrio de los mercados financieros en los distintos países, con la renta variable, con, por ejemplo, el mercado de acciones. Vamos a aclarar, llegados a este punto, de que el mercado de las acciones ocupa aproximadamente, y quiero ser generoso con el número, el 3 o el 4% de todo el volumen global que se basa en las inversiones.
Cuidado con lo que estoy diciendo, porque la gran mayoría de inversores piensa que las acciones en el mundo entero tienen un volumen o ocupan un lugar en este mundo de muchísimo más peso o de muchísimo más porcentaje. Y no es así. Tenemos, por otro lado, renta fija. ¿Qué es la renta fija? La renta fija, por ejemplo, suelen ser los bonos, tanto bonos públicos como bonos privados. Empresas que tienen cierto endeudamiento y lo que hacen es repartir ese endeudamiento en diferentes partes, bonos, certificados, lo que fuera, a un tipo de interés determinado y en un lapso de tiempo determinado, o sea, con un vencimiento. Muchos inversores prefieren optar por esto, sobre todo ante la solidez de la empresa, etc. Bueno, aquí ya entran otras variables para analizar esto. Y digamos así, una empresa muy solvente no tiene necesidad de ofrecer grandes ratios de interés. O sea, no debería ofrecerme a mí como inversor un interés muy alto a cambio de que yo le preste dinero a esta empresa mediante la compra de un bono. Una empresa con menos solidez, con menos reputación, con algo más de desconfianza, digamos, en su modelo de negocio o sus datos presentados, lo que fuera, pudiera ser que como marketing estuviera obligada a ofrecerme tipos de interés mucho más altos. Es ahí donde hay inversores que prefieren ratios de interés o tasas de interés altas, otros prefieren seguridad de su dinero a la hora de aportarlo, por ejemplo, mediante un bono privado de una empresa cotizada. Y luego vienen los bonos públicos de los diferentes gobiernos, la famosa deuda soberana. Efectivamente, cada país busca financiarse de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso europeo o la zona euro, se utiliza el Banco Central Europeo. En otros casos se utiliza, por ejemplo, la Reserva Federal Americana en los Estados Unidos, que es la más importante, digamos, que es la Fed, que no es un organismo gubernamental. Cuidado, la Fed americana no es un organismo que pertenezca al gobierno americano, ni mucho menos. Sobre todo porque está controlada y conformada por 5 o 6 entidades privadas financieras americanas, entre ellas, por ejemplo, Goldman Sachs. Entonces es muy importante que tengan presente esto porque mucha gente piensa que todo lo que hace la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, en este caso, Banco Central Europeo funciona diferente, ya que los aportes económicos que se realizan es según el peso económico que tengan los diferentes países de la zona euro en dicha economía europea. El mayor aportador, y de ahí se denomina la locomotora europea, sigue, y de momento lo será, siendo Alemania, que es la que aporta la mayor cantidad de dinero a ese fondo del Banco Central Europeo, y desde allí se hacen las diferentes políticas económicas para Europa. En el caso de los bonos públicos, por ejemplo, de los países, hay países con mayor solvencia y digamos que con mayor capacidad de resolver sus problemas o salir adelante cuando hay determinados problemas económicos en el propio país. Es por eso, por ejemplo, que un país como España ofrece bonos de deuda pública a 3 meses, a vencimiento de 1 mes, a vencimiento de 5 años, a vencimiento de 10, de 20 años, etcétera, en donde se ven obligados a pagar un tipo de interés pactado de forma anticipada, dando igual cómo sea el avance de esta economía. Significa que si a mí me ofrecen un 2%, por ejemplo, a un bono de 5 años por parte de un gobierno o de un país, en este caso un bono público, en teoría ese vencimiento debería efectuarse porque es un compromiso también, es un contrato entre el inversor y quien emite ese bono, debería abonarse ese porcentaje que se me ha prometido. El problema es cuando a veces la economía propia de ese país no puede hacer frente a esos pagos. Y a partir de ahí, como en el año 2008, parte del 9 también, el caso más famoso que tuvimos, de hecho 3, 4 veces se solicitó una quita ante el Banco Central Europeo en aquel momento y fue Grecia, que no podía hacer frente a los pagos de sus bonos soberanos. Argentina, en Latinoamérica, año 2002, si no me equivoco también, tuvo un problema muy similar con los famosos corralitos económicos, que un día hablaremos de en qué consiste. Por lo tanto, tenemos por un lado un mercado regulado dentro de los activos financieros, tenemos un mercado no regulado. Y aquí está el problema. En los bonos
tanto privados como públicos, es un mercado no regulado. El Forex, que no es otra cosa que el intercambio de divisas de diferentes países, los más famosos o el más famoso, el más grande, uno de los majors, que así se le denomina a esta divisa, es el par euro-dólar. El par euro-dólar suele mover conjuntamente con el resto de pares, o sea, es enfrentar una moneda frente a otra. Si creo que el euro valdrá más que el dólar americano, el precio del euro frente al dólar debería subir. O sea que si está en 1.10 y llega a 1.30, significa de que una persona que tuviera dólares necesita $1.30 para adquirir un euro europeo. En el caso de que estuviera la cotización, por ejemplo, en 1.05, significa que para adquirir un euro necesito tan solo 1,05 centavos de dólar, o sea, menos dólares por un euro. Significaría esto que pudiera tener una fortaleza el dólar frente al euro. Los pares en Forex siempre se enfrentan. Puede ser un franco suizo frente a un yen japonés, puede ser una libra esterlina frente a un euro o dólar americano o dólar canadiense, y así sucesivamente. Les quiero decir que este mercado de Forex mueve en 24 horas aproximadamente 4 billones de dólares o trillones si hablamos de cifras americanas, ¿vale? Esto significa de que mueve aproximadamente unas 8 a 12 veces más dinero que el propio mercado de renta variable o de acciones en el mundo entero. Y luego viene otra gama mucho más grande. Les hablé de los bonos, ¿recuerdan? Les hablé de lo que eran los públicos y los privados. El mercado de deuda o de bonos soberanos que existe mediante derivados financieros, y cuidado con lo que digo, cuando hay un derivado financiero es porque existe anteriormente un subyacente. Vamos a suponer, tengo el DAX 40 alemán, es un índice, es el índice que reúne a las 40 empresas cotizadas alemanas más importantes que hay. Ese es un simple resultado aritmético, es una fórmula y es un número. Yo no puedo adquirir ese número o ese índice, no puedo ni comprarlo ni venderlo, pero sí puedo crear un subproducto de ese índice. A esto se le denomina, al subproducto se le va a denominar un derivado, porque deriva de algo, y en este caso ese algo subyacente, underlying, como le quieran llamar, sería el propio índice. En el oro, por ejemplo, existe el metal físico, que sería el subyacente, pero existen derivados, existen futuros, existen opciones, certificados y otra gama más también de productos mediante esto. Es como hablar, para dar un ejemplo mucho más sencillo, imaginemos la leche, el litro de leche de una vaca. En este caso tenemos un litro de leche de vaca que nos permite derivar desde ese litro otros subproductos, conjuntamente mezclados con otros ingredientes o materias primas, por supuesto, pero crearíamos yogur, queso, mantequilla, manteca, como le quieran llamar, y así sucesivamente, helados, lo que fuera. Por lo tanto, como ven, el volumen que permite de intercambio, de compra y de venta en base a derivados es muy, muy superior a lo que es el propio subyacente. Y uno de los mercados, o el mercado más grande que existe en el mundo a día de hoy, y cuidado con lo que voy a decir, abarca casi el 80% de todo el volumen de dinero que existe también y se mueven los activos financieros, es los derivados o son los derivados de las deudas soberanas de los países o de los propios bonos. Y aquí estamos hablando de que si, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, no es un dato preciso, al menos lo tengo en el recuerdo de un par de años atrás cuando lo pude analizar. En el caso de la deuda americana, suponiendo que estuviera esa deuda americana en 1,7 trillones, 1,7 billones para números europeos, el mercado de derivados que hay detrás de él o de esta deuda es aproximadamente de unas 40, 50 y hasta 70 veces más grande. Ahora ustedes dirán, vale, ¿y qué tiene que ver un derivado con el subyacente? ¿Esto no va a cambiar la raíz del problema? Pues sí, el problema es de que el volumen excesivo que hay en derivados
puede influir directa o indirectamente en el propio subyacente o precio. Ahí es donde se originan las crisis financieras, ahí es donde a veces pueden terminar, porque supongamos que yo tengo determinados bonos con determinados vencimientos y mediante la operativa de oferta y demanda, inversores, especuladores, lo que ustedes quieran llamarle, suelen ser entidades financieras las que están detrás de ello, pueden efectivamente, o en una divisa, pueden efectivamente, mediante derivados, atacar al subyacente, tanto para subir los intereses como hacer de que bajen, generar presión en el subyacente. Y es así como por la puerta de atrás, como el denominado caballo de Troya, se puede originar una crisis financiera global o en algún punto específico, geográficamente hablando, algún país, continente o del mundo entero. Por lo tanto, como ven, los mercados o los activos financieros, los tipos que existen, hay muchísimos. Y les voy a decir otra cosa, todo lo que les he hablado últimamente en estos últimos segundos o minutos, hablando de la deuda, hablando del Forex, etc., todos estos mercados no son regulados. En donde mayormente se invierte dinero en el mundo entero, no hay ninguna regulación detrás que la controle. Y luego tenemos la última incorporación a este mundo que ya parecía difícil y complicado, y es el mundo de las criptomonedas y todo lo que deriva de las criptomonedas. La más conocida, la Bitcoin. Por supuesto que hay otras más, pero fue la primera. De la Bitcoin se han derivado muchísimos otros productos, de hecho futuros. Ahora se están creando también opciones, ETFs, etcétera, etcétera. Pero además se originaron lo que hoy se llaman NFTs o los famosos también tokens, que son monedas, criptomonedas que no llegan a ser criptomonedas, pero están en el medio y permite también que se realicen inversiones. Y estamos hablando de volúmenes de dinero muy, muy grandes. Todavía no logran superar o acercarse al volumen que se utilizan las acciones, por ejemplo, pero las criptomonedas cada vez están siendo mucho más importantes y tampoco están reguladas. Por eso, queridos inversores, traders, oyentes o quienes nos están mirando ahora en YouTube o escuchando quizás en Spotify, solamente decirles que no tengan miedo a todo eso que puedan escuchar fuera, que cuando algo no es regulado, etcétera, porque créanme que más del 95% del dinero que se mueve en el mundo entero por parte de organismos públicos, privados, inversores, empresas, instituciones financieras, se mueve en los mercados no regulados. Así que es un placer haber compartido esta información con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, si nos ven en YouTube, pueden comentarlas directamente allí, o si nos escucháis en Spotify. Muchísimas gracias y hasta el próximo.